Hey, mamá, tráeme una cerveza. Se te perdió el oído. Suegra, ¿ya me oyes? Te dije que me trajeras una cerveza. Así es como me hablan mi hijo y su esposa cada vez. Llevamos 5 años viviendo juntos y nunca escuchan lo que tengo que decir. Cuando me hablan, es solo para darme órdenes, como si fuera una sirvienta. Mi nuera, Jan, habla mal de mí frente a los demás. Y mi hijo, Paul, me trata como si fuera la criada, sin pensar 2 veces. Los ignoré y pretendí ver la televisión, haciendo como que no podía oír. Ya estaba harta de que solo me prestaran atención cuando necesitaban algo. Después de un rato, Jan tomó el control de la televisión y apagó mi programa. Asustada, levanté la vista y ella gritó directamente en mi oído: «Oye, suegra, ¿me puedes escuchar? Asegúrate de preparar el almuerzo de Paul mañana. ¿Entendiste?». Su voz era tan alta que me hizo zumbear los oídos, y me estremecí sin querer, al ver mi reacción. Jan se rió y dijo: «Parece que sí escuchaste eso», y luego salió de la habitación con mi hijo. ¿No piensas que debería ser más respetuosa, ya que soy la madre de su esposo y ella depende de mí todos los días? Pero, basándome en la actitud de mi hijo, supongo que para ellos no soy más que una sirvienta. No se disculparon y no sentí ningún tipo de consideración por parte de ninguno de los dos. Frustrada, le envié un correo a mi esposo y decidí irme de la casa. Mi nombre es Karen y este año cumplo 72. Hace 5 años, mi hijo y su esposa pidieron mudarse conmigo porque estaban preocupados por el futuro y querían ahorrar dinero. Desde entonces, hemos estado viviendo juntos como 2 familias en una sola casa. Si vives con nosotros, te sentirás más segura, ¿verdad, mamá?, dijo mi hijo. Quizás tienes razón, respondí. Mi esposo es un adicto al trabajo que comenzó su propio negocio cuando era joven y todavía trabaja duro a los 73. Debido a eso, la casa se sentía tranquila después de que mi hijo se mudó. Cuando le hablé a mi esposo sobre dejar que nuestro hijo y su esposa se mudaran, él solo dijo: «Haz lo que quieras». Así que, como me sentía un poco sola, acepté, esperando que las cosas fueran más animadas con ellos alrededor. Al principio, mi nuera, Jan, y yo compartíamos las tareas del hogar, pero con el tiempo, Jan empezaba a decir cosas como: «Mi trabajo a tiempo parcial se está volviendo más ocupado», y poco a poco empecé a hacer más tareas, aunque me ayuda cuando se lo pido. Generalmente lo hace de mala gana, en sus días libres, o sale o se queda en su cuarto sin hacer nada, así que dejé de pedirle ayuda por completo. Terminé haciendo todas las tareas del hogar y eso se volvió normal. Me sentí poco apreciada. Incluso en las comidas, apenas hay conversación. Supongo que me acostumbré a esto porque era igual con mi esposo. Una noche, estaba preparando la cena para los 3, como de costumbre, cuando recibí un mensaje de mi esposo que decía: «Llegaré tarde, así que no necesito cena». Eso no era inusual, pero lo que hicieron mi hijo y su esposa me molestó. «Papá llegará tarde». Yo tampoco cenaré», dijo mi hijo. Jan añadió: «Salgo con una amiga, así que tampoco la necesito». Estaba en shock y dije: «¿Por qué me dicen esto ahora? Ya hice la cena». Pero solo respondieron: «Está bien, guárdala para mañana», y se fueron sin decir nada más. Ni siquiera pensaron en avisarme con anticipación que no necesitarían cena. Solo les importaba a ellos, sin pensar en cómo sus acciones me afectaban. No pude evitar sentirme molesta por su grosería, pero se fueron sin una pizca de remordimiento. Miré la comida que había trabajado tanto en preparar, ahora desperdiciándose, y pensé: ¿por qué estoy haciendo esto? Me sentí cansada y derrotada. Cubrí la cena con plástico, la puse en el refrigerador y me fui a la cama. A la mañana siguiente, cuando bajé, mi esposo, que ya estaba despierto, se disculpó por llegar tarde. Nuestra conversación fue breve, como de costumbre, pero notó que algo estaba mal. Me preguntó: «¿Paul y Jan cenaron?». Le dije: «No». Dijeron que no iban a cenar y se salieron. Debió haber visto las sobras en el refrigerador y estaba curioso. Como era raro que habláramos así, aproveché la oportunidad para contarle lo que había pasado la noche anterior. Mi esposo, que normalmente es callado, me escuchó y luego dijo suavemente: «No tienes que exigirte tanto». Admitió que la actitud de nuestro hijo estaba empeorando, pero me recordó que no tenía que hacer todo. «Si no me ocupo de la casa, nadie lo hará», dije. «Eso no significa que tengas que sobrecargarte», respondió. Sus palabras me quitaron un peso de encima. Me di cuenta de que me había estado esforzando demasiado, y me sentí bien saber que mi esposo entendía. Paul y Jan ya no son niños, así que no hay necesidad de que trabaje tanto por ellos. Con ese pensamiento, me sentí un poco más ligera y mi perspectiva se iluminó. Es posible que llegue tarde del trabajo esta noche,
así que no te preocupes por hacerme cena, dijo mi esposo con una sonrisa. Asentí y sonreí de vuelta. Después de que se fue al trabajo, decidí que era hora de que mi hijo y su esposa también se dieran cuenta de algo. Era domingo, y después de que mi esposo se fue, mi hijo y su esposa finalmente se levantaron por la tarde, todavía en pijama. Tan pronto como entraron a la sala, preguntaron, ¿qué hay para el almuerzo? Respondí, ¿por qué no comen lo que sobró de ayer? Pero, ¿no puedes al menos calentarlo o ponerlo en la mesa para nosotros? Se quejaron. No son unos niños pequeños, dije, pueden hacerlo ustedes mismos. Jan, mi nuera, se rió y dijo, bueno, suegra, ya te estás haciendo vieja, ¿verdad, Paul? Mi hijo, se unió a la risa, mirándome. Estaba agotada porque Jan no había estado ayudando con ninguna de las tareas del hogar. Jan se burló, oh, ¿no puedes manejar sin mí? ¿Es tu menopausia o algo así? Ambos se rieron, y yo solo me quedé ahí, sintiéndome herida por sus actitudes. Después de comer, regresaron a su habitación sin limpiar, como si no les molestara en absoluto. Esa noche, mi esposo llegó tarde, como se esperaba, así que no necesitaba preparar la cena para él. Compré una comida lista del supermercado para mí. Cuando mi hijo me vio comer, preguntó, mamá, ¿qué estás comiendo? ¿Comida lista? ¿Y la cena? Jan agregó, te has olvidado de tu familia, suegra. No parecía poder hablarme sin hacer algún comentario grosero. La ignoré, y Paul dejó de hablar por un momento, pero luego comenzó a quejarse nuevamente mientras miraba su teléfono. No trabajas, mamá, así que al menos deberías encargarte de la casa. Pensé que, dado que era su día libre, podrían preparar su propia comida por una vez. En cambio, decidieron pedir comida a domicilio y me dijeron, nos das el dinero después. Esa fue la gota que colmó el vaso. Había aceptado no hacerles pagar por los gastos de vivir porque querían ahorrar, y nunca me molesté por eso, pero nunca pensé que se aprovecharían de mí así. Decidí ignorar completamente a mi hijo y a mi nuera, ya que estaban siendo tan irrespetuosos. Oye, mamá, tráeme una cerveza, exigió Paul. Jan se unió, haciendo comentarios sarcásticos como, oh, ¿se ha quedado sorda la suegra? Me hablaban como si fuera una sirvienta. Les di la espalda, haciendo como si estuviera viendo la televisión y actuando como si no los escuchara. Después de un rato, se rindieron y dejaron de hablar. Pero la paz no duró mucho. De repente, Jan se acercó por detrás de mí, agarró el control remoto de la televisión y lo apagó. Sobresaltada, miré hacia arriba, solo para que ella gritara justo en mi oído, oye, suegra, ¿me puedes oír? Asegúrate de preparar el almuerzo para Paul mañana, ¿vale? Su voz era tan alta que me dolieron los oídos, y hice una mueca. Al ver esto, Jan se rió y dijo, parece que me oyó. Luego se fue de la habitación con Paul. No podía entender por qué no podía mostrar un poco de respeto, especialmente porque soy la madre de su esposo y ella depende de mí tan a menudo. Pero con la actitud de Paul, estaba claro que solo me veían como una sirvienta. No hubo disculpas por lo que pasó en la cena la noche anterior, y no parecían preocuparse por mis sentimientos en absoluto. Sintiéndome frustrada, le envié un mensaje a mi esposo y decidí irme. A primera hora de la mañana, empaqué mis cosas y dejé la casa antes de que se despertaran. Me registré en un hotel de negocio cercano. Más tarde esa mañana, mi teléfono se llenó de mensajes y llamadas de Paul y Jan. Parecían entrar en pánico porque no estaba allí. Cuando abrí los mensajes, solo vi quejas como, ¿qué estás haciendo? Te dije que necesito almuerzo. Y de Jan, solo estás vagando, olvidando tus responsabilidades. Parece que estaban luchando porque no les preparé el desayuno, lo cual, sinceramente, me hizo reír. Cuando vi una llamada de Paul durante su hora de almuerzo, decidí finalmente contestar. Finalmente contestaste. Mamá, ¿dónde demonios estás y qué estás haciendo? Preguntó enojado. No es de tu incumbencia, ¿verdad? Ni siquiera preparaste nuestra comida. ¿Dónde estás? Continuó Paul. Paul, ya no eres un niño, puedes preparar tu propia comida, ¿no? Le respondí, sintiéndome tanto irritada como decepcionada. Si había tenido tantas dificultades para hacer solo una comida, debería haberse dado cuenta de cuánto había estado haciendo yo y al menos agradecerme. Pero en lugar de eso, dijo algo que no esperaba. Estoy pagando por los gastos de vivir, así que espero que hagas las tareas del hogar. ¿Gastos de vivir? ¿De qué estás hablando? Nunca he recibido nada como eso, dije, confundida. ¿Por qué no? Se supone que Jan te lo debe dar cada mes, así que deja de mentir, insistió Paul.
Resuélvanlo ustedes mismos. Adiós, le dije, colgando el teléfono con un profundo suspiro. No podía entender por qué seguían creyendo que no habían hecho nada malo. Una semana después de que me fui, las cosas comenzaron a mejorar. Mi esposo había venido a revisarme, y al parecer, habló con Paul y Jan. Después de eso, sus mensajes se volvieron mucho más respetuosos. Preguntándome qué había cambiado, recibí un mensaje de mi esposo: Paul y Jan quieren disculparse. Si te sientes lista, por favor regresa a casa. Gracias a la charla de mi esposo, finalmente parecían entender. Respondí a su mensaje, hice algunas preparaciones y decidí regresar a casa ese día. Cuando llegué, Paul y Jan me estaban esperando en la puerta, luciendo pálidos y cansados. Parecía que estaban bastante conmocionados por la charla de mi esposo. Me senté con ellos para escuchar lo que había pasado durante la semana. Mencionaste los gastos de vivir por teléfono. Te dije que no los recibí, ¿verdad?, dije. Paul respondió: sí, pensé que querías ahorrar dinero, así que no dije nada. Pero papá estaba realmente enojado por eso. Resultó que Paul le había estado diciendo a su padre que estaba contribuyendo a los gastos del hogar. Había creído que yo estaba mintiendo y me había pintado como la villana al hablar con su padre. Pero después de que mi esposo explicó que no podía estar despilfarrando, ya que estaba ocupada desde la mañana hasta la noche limpiando, haciendo compras, cocinando para 3 y haciendo la colada, Paul se dio cuenta de la verdad. Mi esposo incluso le mostró nuestro libro de cuentas del hogar, y eso finalmente hizo que Paul viera las cosas con claridad. ¿No podía siquiera creerme?, le pregunté, aún dolida. Paul miró hacia abajo, avergonzado. Jan seguía diciendo que te estaba dando el dinero, así que pensé que era cierto, explicó. Quedó claro que Paul había estado usando el dinero para sí mismo, asumiendo que Jan me lo estaba entregando. Él definitivamente estaba pagando el dinero, así que mi hijo debió haber estado confundido sobre por qué no lo estaba recibiendo. Parece que mi esposo y mi hijo confrontaron a Jan, y después de un tira y afloja, ella finalmente confesó. Al principio, Jan fingió no saber nada, pero cuando mi esposo comenzó a gritar, lo cual me sorprendió, ya que nunca lo había visto tan enojado, ella admitió todo. Jan había estado usando el dinero para comer fuera y salir con sus compañeros de trabajo de su trabajo de medio tiempo. Iba a restaurantes elegantes para presumir y guardaba cualquier dinero sobrante para ella. Lo explicó con una voz tranquila y débil. Estaba atónita. Me había acusado de malgastar el dinero, pero resultó que estaba hablando de ella misma. Jan intentó justificarlo diciendo: vivir con mis suegros es difícil, y todos me invitaban a salir, así que ¿solo por eso pensaste que estaba bien robar nuestros gastos de vida? Me hiciste ver como una tonta también, dijo mi hijo, enojado. Comenzaron a discutir, alejándose del problema principal, pero mi esposo se aclaró la garganta con fuerza, y ambos saltaron de sorpresa y se quedaron en silencio. Era como ver a unos niños atrapados haciendo algo malo, y no pude evitar reír un poco. Ya basta de excusas. Primero, ambos necesitan disculparse con su madre, dijo mi esposo con firmeza. Papá, yo también fui engañado por Jan, intentó defenderse mi hijo. ¿Eso justifica cómo trataste a tu madre?, respondió mi esposo. Ninguno de ustedes le ha pedido disculpas desde que regresó. Finalmente, tanto Paul como Jan bajaron la cabeza y dijeron: lo sentimos. Pero mi hijo seguía poniendo excusas, diciendo: he estado muy ocupado en el trabajo y solo quería relajarme en casa. ¿Y qué hay de tu madre? Ella fue tratada como una sirvienta y se rió de ella su propio hijo y no era en su propia casa, dijo mi esposo, cortando sus excusas. Mi hijo no tuvo respuesta. Estaba decepcionada de mi hijo, quien, a pesar de ser adulto, aún dependía de sus padres. Y me horrorizaba Jan, quien aprovechó la situación para robar dinero. Mamá, lo siento. ¿Ves? Estoy pidiendo disculpas, dijo mi hijo. ¿Crees que una disculpa lo soluciona todo?, respondí. Ambos necesitan reflexionar sobre sus acciones. Habían pensado que solo inclinando la cabeza y pidiendo perdón todo se arreglaría, pero mi respuesta los tomó por sorpresa. Comenzaron a hacer excusas de nuevo, pero yo sacudí la cabeza. Las disculpas no eran suficientes, necesitaban entender sus errores y cambiar su comportamiento. No puedo ignorar su actitud más. Ambos necesitan aprender a ser más agradecidos, dije firmemente. Jan, mi nuera, respondió, ¿no te preocupa tu futuro también, viviendo con nosotros? Sí, me preocupa, especialmente depender de personas como ustedes, respondí con calma.
¿Cómo puedes hablarnos así? Desperdiciaste nuestros gastos de vida porque estás estresada viviendo con nosotros, exclamó Jan. No puedo tener a alguien como tú viviendo con nosotros por más tiempo, dije, poniendo fin a la conversación. Ambos finalmente se quedaron en silencio, dándose cuenta de que había terminado de escuchar excusas. Necesitaban aprender cuán groseros habían sido mientras vivían bajo nuestro techo. Eventualmente, los ayudamos a mudarse. Después, Jan comenzó a visitarnos ocasionalmente para aprender las tareas del hogar de mí. A menudo se desahogaba sobre cómo Paul, mi hijo, no ayudaba en casa en absoluto. Dado que siempre había estado presumiendo ante sus compañeros de trabajo, supuse que no tenía a nadie más con quien quejarse ahora. Finalmente entiendo cuánto dependía de ti, Karen, admitió un día Jan. De hecho, y aún así tuviste el valor de acusarme de sorda y de desperdiciar dinero, respondí. La vida de Jan se había vuelto más dura desde que se mudó. Ya no tenía el dinero extra que solía gastar libremente, y su salario de medio tiempo se estaba utilizando para devolver el dinero que había malgastado antes. Se quejaba constantemente de lo mucho más apretadas que estaban las cosas ahora, pero no podía sentir mucha pena por ella, solo estaba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. En cuanto a Paul, comenzó a traer bocadillos y regalos ocasionalmente, como si quisiera compensar lo inconsiderado que había sido antes. No era muy bueno con las palabras y siempre estaba enfocado en el trabajo, pero apreciaba que ahora estuviera intentando mostrar algún esfuerzo. Durante nuestras conversaciones, todavía mencionaba su agradecimiento. Gracias por todo, mamá. Realmente aprecio tu arduo trabajo. Escuchar eso me conmovía. Me recordaba cuánto había mejorado todo. Incluso me sentía más conectada con mi esposo, y pudimos hablar abiertamente de nuevo. El viejo dicho, después de la tormenta viene la calma, era cierto, sin importar cómo había comenzado, la vida ahora se siente más tranquila y feliz de lo que había estado antes.